Estamos. Bienvenidos todos al Seminario de Autogestión Económica y Cooperativismo. Pues esta noche vamos a hablar, a dialogar sobre el proyecto de Consejo Nacional de Economía. Y para esto, pues el doctor Marco Eduardo Murueta nos va a hacer una introducción. Adelante, doctor. Muchas gracias, Marce, y pues buenas noches a todos y a los que nos están siguiendo. Esperemos por Facebook o vean el video posteriormente, ¿no? La introducción tiene que ver que esto no es tan nuevo en este espacio. Si recuerdan, el año pasado tuvimos en octubre, me parece, la primera sesión para hablar de esta idea de generar un Consejo Nacional de Economía como una institución alternativa. Tuvimos una segunda sesión, estaba programada una segunda sesión en diciembre 10 para ir hablando sobre esto, y de hecho hubo la sesión de diciembre 10 y hubo otra sesión, una tercera sesión en enero 22, si no mal recuerdo, o enero 21 por ahí, que fue cuando a mí me dio COVID. Pero pues sucedieron cosas importantes para comentar en esta introducción, porque hubo algunos amigos que estaban participando aquí en el seminario y dijeron, pues vamos por el Consejo Nacional de Economía, y habíamos pensado en diferentes nombres y se hizo muy rápido, la verdad, como una primera reunión, y que fue una asamblea que se realizó en Tulancingo, Hidalgo, de manera presencial a pesar de la pandemia, el día, si no mal recuerdo, el 1 de diciembre de 2020. Y fue muy interesante. Ahí conocimos a Soledad Carrasco de Chihuahua, a Goyita y a Goyita y a su esposo de Hidalgo, y ella es de Acapulco también. Ella nació en Acapulco, pero vive en Hidalgo. Estuvieron también, bueno, ahí conocimos también a Roberto Cornejo, que también ha estado muchas veces en este seminario. Participó también Fernando Fraustro, y así se reunieron como unas 60, 70 personas en Tulancingo, y, y se integró una primera idea, un primer esbozo. Incluso se hicieron unas mesas de trabajo. Yo mandé el proyecto que ahorita les voy a presentar, lo mandé un día antes porque pues lo teníamos por calculado en iniciar después de enero, ¿no? Entonces se apresuró y lo elaboré la noche anterior, digamos, el 30 de noviembre, lo elaboré y lo mandé, pero no se alcanzó a fotocopiar. Entonces, en realidad no se pudo trabajar sobre este proyecto que vamos a ver ahora, pero se hicieron mesas de trabajo de diferentes cosas, sobre educación y dentro del consejo, sobre derechos humanos, sobre comercialización, y se hicieron como coordinaciones, se hicieron como unas 6 o 7 mesas de trabajo. Cada una pues tenía como 10 o 12 personas, o sea que era un buen número de personas. Y se habló pues de la idea general. Yo pude intervenir, lo mismo que Alberto, Goyita, Luis Álvarez Rubio, pudimos intervenir y dar una idea de lo que estábamos queriendo, pero no se planteó un documento, sino era como hablado nada más, porque el documento no se pudo copiar. Entonces se planeó una segunda reunión para febrero 5 en Acapulco. No, no, febrero 7 me parece. Nosotros de esto que pasó en Tulancingo, y con mucho entusiasmo, pues venimos el 10 de diciembre a este espacio y comentamos que ya se estaba formando el Consejo Nacional de Economía, que sí se acordó ahí en Tulancingo que se llamara Consejo Nacional de Economía Social y Equitativa. Se abrevió CONAES. Y hay un grupo de WhatsApp del CONAES, se formó el CONAES. Pero no tenía un documento, ¿no? En la entrada no tenía un documento. Lo siguiente que pasó es que la reunión de Acapulco se tuvo que posponer por cuestiones de COVID. No se pudo organizar en Acapulco. Goyita, que era la encargada de coordinar la logística en Acapulco, finalmente dijo que estaba muy difícil, que por qué no se hacía de manera
en línea, ¿no? A través, y se hicieron reuniones en línea, se empezaron a hacer reuniones en línea, y se convocó a una reunión en Aguascalientes para, creo que 6 y 7 de marzo. Yo estaba enfermo de COVID entre febrero y marzo, estuve pues en la parte más delicada de la enfermedad de COVID, entonces no pude ir a Aguascalientes, pero fue Alberto Ojeda, que ojalá ahí se conectara Alberto. Entonces, según me comenta Alberto, ahí en Aguascalientes sí se hizo un borrador de documento, pero que no estaba relacionado con el documento que ahorita vamos a comentar y con la idea que quiero comentar el día de hoy. Entonces empezó a haber una como confusión. Bueno, hubo algunas cosas, una confusión que ahora queda más definida, es que había una parte de quienes estábamos participando que consideraba el CONAES, Consejo Nacional de Economía Social y Equitativa, no era, la I no la lleva, como una unión de cooperativas, como más o menos consideramos que es el COCOCO, Consejo Coordinador Cooperativo, que ya existe y que pues han estado coordinando José María Rivas, Jesús Amos Urrutia y creo que Humberto Pérez también. Entonces, el CONAES se hizo, había una tendencia a hacerlo con una unión de cooperativas. Incluso se pensó en llamarle unión en lugar de consejo. Y eso, pues empezó a matizar porque había quienes pensábamos en algo como lo que vamos a presentar, que es un proyecto de político económico. Es decir, no una unión de cooperativas, sino un proyecto nacional de transformación de la economía en el país. Esa es la idea, un poco en sintonía, o no un poco, sino bastante, en sintonía con lo que es la idea de la nueva constitución, empezar a generar un nuevo Estado. Y entonces digo, un consejo de economía que empiece a analizar pues los diferentes aspectos de la economía, no solamente una unión de cooperativas que pues se coordinen entre sí, se apoyen mutuamente, digamos, impulsen el cooperativismo, y lo cual está muy bien, pero no es la idea del Consejo Nacional de Economía. Y luego empezó a haber algunas cosas, otras, yo creo que relacionado con esta como bifurcación que había, quienes queríamos algo de proyección nacional y de tipo de carácter político-económico, y quienes estaban pensando más bien en una unión de cooperativas, esa ambigüedad llevó a otra circunstancia porque se empezó a hablar de que urgía el registro notarial. Entonces pensaba, había como prisa para poderse dar de alta notarialmente y parecía que se vinculaba un poco, por lo menos Alberto lo pensó así, con cuestiones de tipo electoral, no directas, pero así como si el hecho de tener un consejo de economía equitativa, social y equitativa, pues pudiera dar una sensación de respaldo a algunos de los candidatos. Hubo algunas iniciativas de ser candidato. Primero se pensó por algunas personas del CONAES en ser candidatos por algunos de los partidos, ¿no? Inclusive se pensó en que a lo mejor Morena pudiera reconocer algunas candidaturas. Se pensó luego en Fuerza por México, y Fuerza por México finalmente no, parecía que había ahí alguien que había hablado con Fuerza por México, y finalmente Fuerza por México no acogió las candidaturas. Y entonces se planteó la idea de hacer candidaturas independientes, y independientes en el sentido no de registrarse ante el INE, como hay candidaturas independientes, ustedes saben que requieren firmas. Se pensó en esa figura, pero los tiempos estaban un poco acelerados, y entonces se pensó, algunos compañeros, no todo el consejo, no todos los que estaban participando, algunos compañeros participaron de hecho como candidatos independientes, solicitando que su nombre se escribiera en el cuadrito en blanco. Entonces había una especie de, ya hay que registrarlo, ¿no? Ante notario, el consejo, pero no teníamos un documento aprobado y consensuado. Entonces había una parte de este proyecto, de este impulso,
que decía, agarremos cualquier machote de la notaría, ¿no? Ya están hechos los machotes, no necesitamos pensarle mucho, ya como están, simplemente constituirnos y empezar a trabajar. Y había otra parte en la que se inscribía Alberto y yo que estaba enfermo, pero que podríamos decir que estaba también ese, que sí que queríamos pues un proyecto más original, más estructurado y más consensuado, porque algunas veces decían, no, ¿para qué lo vamos a estar discutiendo? Ya que se haga, ¿no? Y otros decíamos, vamos a consensuarlo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y para quienes querían, tenían un poco más de la idea de ya, decían, no, pues, es infinita, una discusión nunca se termina, se van a pasar y mejor ya de una vez y los que quieran que le integren y al fin que ya hay machotes de estatuto para registrar ante el notario. Entonces ahí hubo un poquito pues como de diversificación y hacia mayo de este año empezó a haber reuniones pues, para ir concretando eso. Empezó a haber un poquito de polaridad en los términos que yo les decía, y por ahí, por el 8 de mayo, se hizo una reunión, todo por Zoom, y dentro del orden del día estaba ver las características que deben tener quienes funjan como comisión coordinadora, algo así decía el orden del día. Y entonces yo no pude estar en esa reunión, creo que estuve nomás una parte, estuve nomás como media hora, una hora, y luego tenía yo otro compromiso que no me permitía seguir. Entonces, pues después ya me enteré a través de Alberto que había habido más tensión y Alberto salió pues prácticamente expulsado del CONAES, lo sacaron del WhatsApp, ¿no? Y así como que fue un poco brusco, Alberto incluso hizo otro WhatsApp con mucha de la gente que estaba en el CONAES, pues para decir su punto de vista según la versión del propio Alberto, ¿no? Y yo sigo ahí en el WhatsApp del CONAES. Es interesante, o sea, hay algunos movimientos de una cooperativa, plantean algunas cosas, algunas iniciativas, y se da este sentido de vamos a apoyarnos, ¿no? Como cooperativistas, vamos a retroalimentarnos. Hay una comisión de comercialización que piensa en cómo ayudar a que se comercialice mejor la parte cooperativa. Pero entonces se quedó latente, digamos, el proyecto que había ido surgiendo de este seminario a finales del año pasado, que es hacer el Consejo Nacional de Economía. ¿Sí? Entonces, bueno, a mí en lo personal me parece muy bien que haya uniones de cooperativas. Que esté el COCOCO y que esté el CONAES, está súper bien y por eso podríamos nosotros entrar en articulación con el COCOCO, con el CONAES, con otras organizaciones, pero invitarlos a todos a ser una institución política, económica, desde luego. Así más o menos como ustedes, perdón, creo que ya saben que con algunas otras personas hemos desarrollado el concepto de transformación educativa, que va tomando iniciativas, va planteando, y por ejemplo, ahorita estamos en el Consejo de Transformación Educativa, se creó ya el colegio, un colegio de certificación, reconocimiento, acreditación y validez de estudios y saberes. Y yo por cierto, soy el coordinador de ese organismo dentro del Consejo de Transformación Educativa. Pero lo que pretende este colegio es dar reconocimiento a estudios, sobre todo de carácter universitario, y estudios y saberes, dicen campesinos. Hay todo un movimiento de escuelas campesinas, o por ejemplo la MAPSI, que es una organización autogestiva, pues tener el reconocimiento de validez de expertos. Estamos viendo pues que haya un buen respaldo, que no sea algo caprichoso, que haya el respaldo, decimos, ontológico de los profesionales de la rama que se va a darle validez, pedagógico, epistemológico, científico, y que estos expertos dictaminen si un plan de estudios, un programa de estudios es adecuado o no. Y con eso quitarse del burocratismo que tiene la SEP, y que la SEP no tiene autoridad moral para acreditar ningún plan y programa de estudios, ¿no? No tiene autoridad moral, pero ellos tienen el control.
Entonces, nosotros queremos crear autoridad moral alternativa. Entonces, pongo de ejemplo eso porque en la idea que tenemos o que habíamos empezado a pensar en este seminario de autogestión económica y cooperativismo, es desarrollar un Consejo Nacional de Economía que empiece a llevar, a generar y a desarrollar un proyecto nacional económico, desde el manejo del presupuesto, los impuestos, cómo se dan las empresas, cómo se registran las empresas, eh, inclusive esto, por ejemplo, algo que me gustaría mucho es que se hablara sobre el reparto de utilidades, y que se viera si ese reparto de utilidades puede crecer o no. ¿El IVA está bien en 16% o debería ser de 10% o de 5%? Más allá de, pues ojalá que sea de 5%, pues hacer cálculos para decir, si el IVA fuera de 5%, ¿cuánto se recaudaría? ¿No? Si el predial es tanto, ¿cuánto es? Si el impuesto sobre la renta es tanto, ¿cuánto se junta? ¿De cuánto es la bolsa presupuestal que se puede tener a partir de la contribución de todos los mexicanos? ¿Y cómo se distribuye, no? Le damos 140,000 millones al ejército, a las Fuerzas Armadas, cada año, 22,000 millones al INE y a los partidos políticos, y así, ¿no? ¿Cuánto a la educación? ¿Cuánto se invierte en escuelas? ¿Cuánto a salud? ¿Cuánto a inversión agrícola, a capacitación agrícola? Y entonces empezar a decir, por parte del Consejo Nacional de Economía, pues miren, se está recaudando de esta manera y se podría hacer de esta otra manera. Y si se recauda tanto, pues que se le dedique tanto a industrialización sana del campo, ¿no? Y tanto a educación y que se promueva incluso el deporte, otras cosas, ya manejar la economía con los proyectos sociales y de nación, y no que solamente, como ahora se da, pues sí, está, digo, es interesante y no deja de ser un gesto que a los adultos mayores se les den cerca de 3,000 pesos bimensuales, ¿no? Pero con 3,000 pesos bimensuales no, es una ayuda, pero no alcanza pues como para una vida más o menos. Entonces podría ser mayor o menor, o cómo sería para aprovechar incluso económicamente la experiencia de los adultos mayores, como aquí tenemos una ilustración muy efectiva del más joven de nosotros, que pues estamos aprovechando su experiencia al máximo. Bueno, creo yo que al máximo, porque pues lo hemos escuchado y es admirable. Entonces, ¿por qué no a otros adultos mayores también se les proyecta en este sentido, como con esta mística que nos ha enseñado José María? Entonces, un Consejo Nacional con estas características de empezar a incidir políticamente sobre la economía nacional y generar las alternativas que nosotros pudiéramos proponer, ¿no? Entonces, antes de dar la palabra a José María, si quieren, voy a presentar rápidamente el anteproyecto para que, ¿no? Pensaba para esta introducción leer, sería pues podríamos leer nada más en la introducción, el artículo 1 y el artículo 4. Bueno, aquí dice CONAES, Consejo Nacional de Economía, CNE. Yo creo que no puse la versión, a ver, déjeme ver si todavía dice aquí, era como iba a ser el de Economía Social y Equitativa, pero ya le veo, déjeme ver si está corregido o es otra vez. No, sí, ya está. Consejo Nacional de Economía. Vamos a reemplazar con la S por CNE. Tantito. Bueno, aquí vamos a poner CNE. Ya está. Y luego Consejo de Economía Social Equitativa. No, sería Consejo Nacional de Economía. Bueno, entonces,
Quiero yo dar un poquito de lectura a este documento. No, es un estatuto, es un anteproyecto de estatuto, pero déjenme decirles algunas cosas que vienen en la primera página y uno o dos artículos. La exposición de motivos, ¿no? Dice el número 1, es evidente que el sistema capitalista provoca la progresiva concentración de la riqueza y la correspondiente extensión de la pobreza, así como mantiene siempre una proporción de desempleados como parte de la selección de personal en las empresas. El 45% de la riqueza mundial está en manos del 1% más rico de la población, que son 78 millones de personas en todo el mundo, mientras que el 44% de la población, es decir, 3.432 millones de personas, viven con menos de $6 al día, más o menos 120 pesos mexicanos. Dos, América Latina es la región con mayor desigualdad del mundo y México es el país de este continente con mayor concentración de la riqueza en pocas manos. El 10% de la población con ingresos más altos absorbe el 66% de la riqueza nacional, mientras que el 50% de los mexicanos, que son más de 60 millones de personas, viven con carencias alimentarias. Solamente 1,5 millones de mexicanos que trabajan, que es el 3% de la población económicamente activa, tienen ingresos superiores a 15,000 pesos mensuales. Tres, en una población de 127 millones de personas hay 57 millones de trabajadores, pero de estos, más de 32 millones tienen un trabajo informal y no cuentan con prestaciones ni seguridad laboral. Al menos 3 millones de personas buscan trabajo y no lo consiguen. Cuatro, en el contexto de lo anterior, en 2003, México estuvo en el octavo lugar de las más fuertes economías nacionales en el mundo. En 2019 estuvo en el número 15 y pasó al 16 en 2020 debido a la pandemia del coronavirus. El Producto Interno Bruto, PIB de México en 2019 fue superior a los 26 billones de pesos, lo que equivale a más de 200,000 pesos anuales por cada mexicano, incluyendo bebés y adultos mayores. Si el PIB se distribuyera de manera igualitaria entre todos, una familia de 4 personas tendría un ingreso anual de 800,000 pesos, equivalentes a 66,000 pesos mensuales. La deuda externa pública y privada rebasó en 2020 los 12 billones de pesos, que representa cerca del 50% del PIB y el doble del gasto público anual. Por intereses de la deuda externa correspondientes al sector público, anualmente se pagan más de 13,498 millones de dólares, equivalentes a cerca de 280,000 millones de pesos, el doble de lo que cuestan las Fuerzas Armadas, es decir, más de 2,000 pesos por cada mexicano, incluyendo bebés y adultos mayores. Los intereses pagados por la deuda externa equivalen a 6 veces el gasto de la Universidad Nacional Autónoma de México. 6. El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto, establece que al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación. Entre 1934 y 1988, el sector público desarrolló múltiples empresas productivas que contribuyeron a la economía nacional de manera paralela y complementaria a aquellas del sector privado. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el sector privado internacional, especialmente estadounidense, alemán y japonés, fue invadiendo progresivamente, y ahora chino, la economía mexicana hasta tener preponderancia casi absoluta en los mercados nacionales del siglo XXI. Aunado a esto, entre el 88 y 2018, los gobiernos federales vendieron al sector privado prácticamente todas las empresas que eran públicas. Desde 1940, el sector social, integrado principalmente por empresas cooperativas y ejidos, ha estado cada vez más marginado, olvidado y restringido, con apoyos exiguos, sin capacitación ni políticas públicas de promoción y desarrollo tecnológico, concibiéndolo solamente como un medio de sobrevivencia para sectores pobres, quienes, al no poder competir con las industrias cada vez más poderosas, han tenido que emigrar o dedicarse a la producción, exportación y distribución nacional de marihuana, amapola y cocaína. 7. Al abandonarse el campo desde los años 70 y cada vez más en México, se ha convertido en un país importador de alimentos, incluyendo maíz, azúcar, frijoles y huevo, y tecnologías que se compran con los dólares que se obtienen a través de las crecientes remesas enviadas por los Emirados en Estados Unidos, de la exportación de narcóticos, del petróleo,
de las minas y de la mano de obra barata que trabaja para las maquiladoras y armadoras de automóviles de automóviles de marcas transnacionales y de otras, ropa y otras cosas. Son escasos los productos que, como el aguacate, el jitomate, el atún y el limón, además de surtir al mercado nacional, también contribuyen de manera significativa a las exportaciones de productos nativos. 8. Ante el contexto anterior, han surgido múltiples iniciativas para generar y desarrollar procesos económicos alternativos autogestionados, múltiples cooperativas, cajas de ahorro, monedas comunitarias que sobreviven con dificultades por la falta de una formación especializada y del desarrollo amplio de una cultura solidaria. Ante la falta de atención del sector social por parte de los gobiernos actuales, surge la necesidad de integrar a las organizaciones y personas interesadas en transformar progresivamente la economía hacia un modelo equitativo, cooperativo, social y solidario que permita una justa distribución de la riqueza. Un modelo en el que los trabajadores y el pueblo en general tengan formación empresarial cooperativa y se desarrollen múltiples formas de apoyo recíproco y comunitario para favorecer los intercambios locales, regionales y nacional de productos y servicios, siendo capaces de intercambiar productos elaborados con los de otros países en lugar del saqueo de nuestros bienes naturales. 9. Al desarrollar empresas cooperativas y otras formas de economía equitativa, social y solidaria, se fortalecería la capacidad económica de las familias mexicanas, haciendo crecer ágilmente su bienestar material y cultural, accediendo a una nueva etapa de gran desarrollo nacional. 10. La pandemia de COVID-19 en 2020, además de la afectación a la salud por el contagio de más de 70 millones y el fallecimiento de cerca de 2 millones de personas en el mundo, y que en México fue de casi 2 millones de contagios y más de 120,000 personas fallecidas, cifras de 2020, faltan las de 2021, debido a las restricciones sanitarias, repercutió gravemente en la economía mundial y nacional al generar la quiebra de muchas medianas y pequeñas empresas, con el consecuente aumento del desempleo y de la pobreza. 11. Por lo anterior, es necesario retomar e impulsar al sector social de la economía y generar políticas de desarrollo que lo amplíen progresivamente hasta lograr que predomine en la economía mexicana, lo que ha motivado a diversas organizaciones y personas a crear el Consejo Nacional de Economía, que así es el nombre que se propone, pero pues está sujeto, ¿no? En el artículo 2 se habla del domicilio, que es toda la República Mexicana. En el artículo 3 son los valores, ¿no? Cooperación, equidad, justicia, democracia, solidaridad, sustentabilidad, sostenibilidad, armonía social y natural, fraternidad, pluralidad, respeto, responsabilidad, honestidad, diálogo y honradez. Y el artículo 4 me parece importante que lo leamos. Dice, los objetivos del Consejo son los siguientes. Inciso A, analizar críticamente los procesos económicos en México y generar alternativas para hacer que las organizaciones autogestivas, cooperativas, comunitarias y solidarias sean eficaces y eficientes en su función de impulsar, organizar y desarrollar proyectos económicos relevantes para el mayor bienestar y el desarrollo cultural de sus integrantes, de las comunidades y de la nación mexicana. Inciso B, generar estrategias, tácticas y políticas públicas para la mayor expansión y desarrollo de las empresas cooperativas sociales y solidarias en México. Inciso C, generar y desarrollar en todos los estados del país incubadoras de empresas cooperativas sociales y solidarias que promuevan y asesoren su nacimiento y desarrollo. Inciso D, desarrollar la formación y capacitación empresarial cooperativa de manera generalizada en la educación básica y en múltiples instituciones de educación media superior y superior. Inciso E, promover el aprendizaje y el conocimiento colaborativo. Inciso F, impulsar el cooperativismo y la economía social y solidaria en la educación y atención para la salud personal y colectiva a través de la investigación y el desarrollo científico. Inciso G, promover, apoyar y desarrollar monedas comunitarias y el trueque como alternativas económicas para fortalecer las economías locales y regionales. Inciso H, planear y realizar cursos, talleres, videos, audios, folletos, sitios web y redes sociales para incentivar, impulsar, capacitar y proyectar a las empresas y a la cultura económica cooperativa, social y solidaria. Inciso J, promover y desarrollar incentivos y facilidades fiscales para las empresas del sector social. Inciso J, en la anterior de la ley, J, diseñar leyes que incentiven, promuevan y favorezcan
el desarrollo de las empresas cooperativas sociales y solidarias y de monedas locales y regionales dentro de la República. Inciso K, brindar asesoría jurídica, contable, fiscal y financiera a las empresas del sector social. Inciso L, lograr que los trabajadores que han laborado de manera informal y los empresarios cooperativistas tengan acceso a la seguridad social, incluyendo servicios médicos, derecho a vivienda digna y jubilación. Inciso M, promover el aumento progresivo del reparto de utilidades entre los trabajadores de las empresas capitalistas hasta lograr que sea del 100% de acuerdo a la aportación laboral que corresponda. Inciso N, promover que los sindicatos, este es muy significativo para mí, el inciso N, promover que los sindicatos se transformen en empresas cooperativas, pagando a los dueños anteriores el costo de sus activos y o la indemnización justa que corresponda. Inciso O, con base en los valores y principios del Consejo, opinar y participar en los acuerdos nacionales, regionales, sectoriales o locales referente a salarios, salarios mínimos, salarios profesionales y tabuladores salariales. Inciso P, desarrollar múltiples cajas cooperativas de ahorro y crédito y el desarrollo amplio de la banca social sin ningún tipo de usura. Inciso Q, generar sistemas y mecanismos de financiamiento adecuado y sin usura para el mejor desarrollo de las empresas cooperativas sociales y solidarias. Inciso R, generar sistemas de mercadeo ético, distribución, trueque e intercambio de servicios y productos de las empresas cooperativas sociales y solidarias. Inciso S, promover la apertura de tiendas, tianguis, ferias, mercados, plazas y centros comerciales donde se expongan y se vendan los productos de las empresas cooperativas sociales y solidarias. Inciso T, generar vínculos y diálogos, así como invitar a articular, intercambiar experiencias o unirse a organizaciones y personas que tengan proyectos afines a la economía cooperativa social y solidaria. Inciso U, elaborar un sistema de registro y análisis de posibilidades de vinculación de las empresas cooperativas sociales y solidarias grandes, medianas, pequeñas y micro, así como de sus productos. Tener un registro de todo eso. Inciso B, desarrollar vínculos económicos y comerciales internacionales convenientes para el desarrollo de las empresas cooperativas sociales y solidarias mexicanas. Inciso W, desarrollar vínculos con los movimientos de economía alternativa, cooperativa, social y solidaria en América Latina y en todo el mundo. Y el último de los objetivos, el inciso X, sería promover el desarrollo económico y tecnológico de ejidos y cooperativistas y cooperativas agrarias y rurales. Pues esos son los objetivos. En el artículo 5 están quienes pueden ser integrantes, pues todos los que quieran en realidad. Dice ahí una serie de los participantes en empresas cooperativas, las empresas cooperativas, los impulsores de monedas, integrantes de comunidades productivas, de la sociedad civil, sectores vulnerables, sindicatos, sindicalistas, personas en general interesadas en el desarrollo y la justicia económica. Y luego el artículo 6, con ese terminaría yo la exposición, con ese artículo 6, el CNE se integra por, Consejo Nacional de Economía se integra por una Asamblea Nacional en la que participen todos sus integrantes. Inciso B, una mesa coordinadora nacional. Inciso C, asambleas estatales con todos los integrantes de cada estado. Inciso D, mesas coordinadoras estatales. Inciso E, grupos o mesas de trabajo nacionales. Inciso F, grupos o mesas de trabajo estatales. Inciso G, Comité Nacional de Resolución de Conflicto. E inciso H, comités estatales de resolución de conflictos. Y luego ya vienen pues las funciones de cada uno, ¿no? El cómo estaría integrada la mesa coordinadora, ahí están los diferentes cargos, coordinador general, coordinación de organización, administración de registro, coordinador de finanzas, coordinador de educación y cultura cooperativa y social y solidaria, coordinador de incubadoras y asesoría, coordinador de distribución, intercambio y mercadeo, coordinador de legislación para la economía cooperativa social y solidaria, coordinador de monedas comunitarias, cooperativas de ahorro y préstamo y bancos sociales, coordinador de estrategias tácticas y políticas económicas alternativas, coordinador de sindicatos, reparto de utilidades y salarios, coordinador de relaciones nacionales e internacionales, coordinador de desarrollo económico, agrario y rural, coordinador de cooperativismo en el ámbito de la salud,
coordinador de cooperativas de vivienda, coordinador de desarrollo científico y tecnológico para la economía cooperativa, social y solidaria, y finalmente un coordinador o coordinadora de derechos humanos y perspectiva de género en la economía cooperativa, social y solidaria. Ya integra este proyecto, ya integra algunas de las cosas que se dijeron a partir de Tulancingo, ¿no? Y ya lo demás pues, son las funciones, cómo se desglosa eso, los estatales, y algunos todavía faltan por desarrollar, ¿no? Los grupos de trabajo, y hasta ahí vamos. Pues con eso, esa es la exposición, ¿no? Esa es la idea. Ya, si les parece bien, abrimos el diálogo, y pues ya José María tiene la mano levantada. Pues no me tardé tanto, más o menos 35 minutos en total. José María, si quieres abrir tu micrófono. Sí. Bien, en principio está excelente el proyecto de la formación del Consejo Nacional de Economía. Lo que sí es importante precisar es lo siguiente. Las cooperativas son parte de la economía, no son la economía, pero forman parte importante de él, inclusive en el nuevo proyecto constitucional, desde luego, ¿no? Y la formación del cooperativismo es muy importante. Entonces, el Consejo Coordinador Cooperativo, del cual es en ese momento el presidente Humberto, bueno, lo llamamos presidente, en realidad él solo dice que quiere ser coordinador, pero bueno, él es el representante actual de la organización del Consejo Coordinador Cooperativo. Debe de ser una institución de cooperativas nada más, pero debería de participar en el Consejo de Economía Nacional con intereses relacionados con el cooperativismo. Aquí hay una cosa interesante. El COCOCO que iniciamos y se fue parado prácticamente, no parado, sino detenido y complicado por la cuestión del coronavirus, ya tenía socios cooperativas, como cooperativas ya dispuestos a pertenecer al COCOCO. Tenemos en Yucatán, inclusive me acaba de hablar Jesús, que es de una cooperativa y la que nos proporciona Daniel, y tenemos los de Puebla, pero que el presidente de un grupo de cooperativistas en Puebla ahora es el secretario del Trabajo en Puebla. Coincidió todo ese movimiento. Abelardo, ¿no? ¿Eh? Abelardo. Pero ellos ya están interesados en ser parte del Consejo Coordinador Cooperativo. O sea, yo creo que, bueno, de los que estamos aquí, varios estamos en el Consejo. Y en el taller que estamos teniendo del Consejo los sábados, hay varios economistas que deberían de participar. Hay que proponerles ese proyecto que acabas de hablar y para irnos ponernos de acuerdo al respecto de eso. Pero ellos en principio participarían representando al Consejo Coordinador Cooperativo en el Consejo Nacional de Economía. Sí, muy bien. Y puede haber otros consejos, el Consejo Nacional de la Industria Eléctrica, de la Industria Fundición, en fin, no sé. Pero el Consejo Coordinador Cooperativo sería el coordinador de las cooperativas en el Consejo Nacional. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver cómo no. Bueno, aquí están varios de nosotros del Consejo, está Humberto, está Jesús, hay otra compañera que no está en este momento, no está José también, que es parte también del Consejo Coordinador Cooperativo, y unas cooperativas adicionales que, pues, por lo del coronavirus se han alejado un poco. Entonces, yo creo que me parece excelente el proyecto, hay que analizarlo en todas sus partes y cómo sería la participación del COCOCO en el proyecto del Consejo Nacional. Bueno, eso ya Humberto, Jesús, José, bueno, todos los que estamos en el COCOCO, pues debemos tener opinión al respecto, ¿no? Pero en principio yo creo que está muy bien el proyecto, hay que discutir sus partes, ¿no? Y entre todos ver cómo nos organizamos y el cooperativismo participe en el consejo como el COCOCO,
sea, el Consejo Coordinador Cooperativo participe del Consejo Nacional de Economía, ¿no? Así, con sus opiniones al respecto, que ya las discutiremos en su momento, ¿cierto? Bien. Sí, Yo de acuerdo, muy bien. quería comentar eso y voy a aprovechar de una vez el comprometo, avisarle a Belardo, bueno, a los que trabajan con él en las cooperativas de Puebla que ya estaban informados, hablar con Jesús allá en Yucatán también, que hay 3 cooperativas adicionales además, que serían parte del COCOCO. Y evidentemente, si están en el COCOCO, serían parte del Consejo Nacional de Economía. Y el sábado, yo me comprometo, bueno, aquí está Humberto, que es el del COCOCO, el responsable, hay que platicárselo a, ¿cómo se llama? A Mauro y a la compañera que también es digo, economista, ¿no? Hay 3 economistas, además de Humberto, allá en el COCOCO, ¿no? Entonces hay que proponerlos y que formen parte del proyecto este de que se está comentando. Muy bien, yo quería nomás comentar eso y a ver qué comentan los demás compañeros. Muy bien. Pues tú, ¿cómo la ves, Jesús? Bueno, a mí me parece bastante bien toda la información que se tiene, pero como que me falta el qué. Sí, o sea, ¿qué quisiéramos tener de economía en el futuro? Porque hay muchos procesos, veo yo, en todo eso que nos has dicho. Hay mucho proceso y es bienvenido, pero yo creo que tenemos que profundizar un poco más y definir exactamente el que quisiéramos para un futuro más remoto, porque esto no es inmediato, esto es, por desgracia, remoto. Ahora, todos esos procesos son bienvenidos, porque son cosas que tenemos que ir haciendo en el sistema todo confuso que vivimos en la actualidad. Pero sí deberíamos de tener un faro hacia dónde caminar para que de alguna manera, con las diferentes inteligencias que tenemos que se nos vayan uniendo, vayan entendiendo hacia dónde vamos. Porque ahorita es muy complejo el poder identificar nuestro camino en la parte económica. Es complejísimo. Yo lo veo y veo muchos procesos, pero veo pocos, aunque hay un conjunto de objetivos, pero también como que son objetivos de pasos que tenemos que dar más que de un foco o un faro hacia donde tenemos que caminar. Entonces yo creo que tenemos a lo mejor reunirnos y empezar a discutir qué quisiéramos de economía para el futuro y ver si realmente eso que nosotros definamos puede ser como el faro hacia donde todos tengan que caminar. Porque yo creo que ustedes en la parte de educación, creo que sí tienen un foco más claro, al menos lo poco que yo alcanzo a comprender, porque yo no soy experto en educación, pero yo entiendo que, por ejemplo, en educación sí quisiéramos que todos, inclusive los niños, inclusive los ancianos, participaran en la parte educativa. ¿Por qué? Porque tiene que, digamos que el clímax de la participación de una persona es el estar ocupado, el trabajar para los demás. Ese es el clímax de la participación, ¿verdad? Una persona desocupada, pues no, o que no tiene empleo ahorita, pues no participa de nada, o sea, está siendo soportado por el sistema, pero no está aportando nada. Y lo ideal sería que buscáramos la manera de que todos participaran. Y entiendo, por lo poco que he leído de la transformación educativa, que sí están previendo eso. Y es algo que también tendríamos que prever en la transformación económica. ¿Cómo logramos que la gente esté participando constantemente? Yo le mandé una iniciativa, por ejemplo, al gobierno actual, diciéndoles que deberían de buscar cómo hacer formales a los informales, porque es un desperdicio de recursos, de ingenios, de capacidades, de habilidades, y todo para estar manteniendo a un montón de líderes
sinvergüenzas, porque todos los informales tienen que estar pagando renta en vez de pagar impuestos, ¿verdad? Entonces no están participando con la comunidad, están participando en sus gremios. Por eso a mí tampoco me gusta la cuestión de los gremios. En fin, pero sí creo que tendríamos que reunirnos y tratar de definir el qué antes de tantos pasos que son muy interesantes de los cómo poder lograr allá. Porque si no, estamos dando pasos a lo mejor equivocados. Muy bien. Ese es, ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra sobre esto que se ha dicho hasta el momento? A ver, Humberto. A ver, sí tengo abierto. Sí me oyen, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo creo que ya lo comentó en cierta manera Jesús. Tiene que haber una estrecha coordinación entre el Consejo Nacional de Transformación Educativa con el nuevo Consejo Nacional de Economía. ¿Por qué? Porque hemos visto que para que funcionen las cosas, para que realmente se puedan formar consejos y cooperativas, es necesario la reeducación formativa y que iría muy orientado al afecto, a la formación de retomar los valores que se han perdido y que es lo más difícil que no hemos podido hacer. No sé al respecto qué está haciendo el Consejo de Transformación Educativa, la reeducación para quitar ese egoísmo individual que nos aplasta cada día. Y de hecho lo hemos visto que el formar cooperativas pues no es nada sencillo porque la gente trae muchos vicios, y lo que yo he dicho siempre, la mayoría no se compromete, que es lo principal, y no lo vi en los principios y valores, vi responsabilidad y otros, pero yo creo que el compromiso, no sé cómo, si se pueda manejar como un valor o principio, Sí. pero es fundamental para que realmente se hagan las cosas. Ahora, respecto a las cooperativas, bueno, con lo que estamos viendo con José María, pues ya traemos la idea de que estas sean nuevas cooperativas y orientadas a una economía de equivalencias, gradualmente, que se vayan formando y formar pues ahora sí que grandes tiendas, grandes supermercados de cooperativas, donde intercambien sus bienes principalmente, iniciando con cooperativas de producción de alimentos y vestido, que son las primeras necesidades básicas del hombre. Entonces, aquí nada más me faltaría que todo este Consejo Nacional de Economía también esté orientado también finalmente a llegar a una economía de equivalencias. Esa sería mi propuesta, porque de lo contrario seguimos manteniendo el sistema económico neoliberal que hay, donde está absorbiendo a las cooperativas y las vuelve otras empresas privadas. Inclusive José María y nosotros hemos visto cómo pues las grandes cooperativas se degeneran, inclusive como por ejemplo la Pascual, ya es el transporte que realiza la cooperativa Pascual está en base a una sociedad anónima que ellos mismos formaron. Entonces ahí ya se pierde el sentido del cooperativismo. Pues ese sería mi punto de vista hasta ahora, que todo esto se oriente hacia una economía de equivalencias gradualmente, ya lo hemos visto, pero creo que ya es necesario de romper esta economía neoliberal. Ese sería mi comentario. Gracias, Humberto. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a comentar, si no se anima Marce, ni Pati, ni Luis, ni Cia todavía. Bueno, sí, de hecho, lo ideal sería el faro, pues ¿qué es lo que pretendemos? Pues superar el capitalismo, ¿no? Es lo que pretendemos hacer, por lo tanto, una distribución económica equitativa y además que todo el mundo tenga riqueza.
No que todo el mundo sea pobre o medio pobre, Ya. sino que todo el mundo tenga alto nivel económico vía la cooperación de unos con otros. Y en ese sentido, también el faro sería el proyecto económico constitucional, ¿no?, que tenemos en la nueva Constitución mexicana. Pero yo creo que lo que falta es la ruta de cómo formar el Consejo Nacional de Economía. Yo estaba pensando que aquí en el seminario han participado una serie de personas que pudieran llegarse a interesar en este proyecto y habría que comentar con cada una, si no todos, con la mayoría de ellos. Oye, ¿cómo ves esto con Guadalupe Armenta, con Guadalupe Bermúdez, con Roberto Cañedo, con Enrique, ¿qué es? Enrique López, y así todos los que han pasado por este seminario, decirle, oye, y si nos unimos en una organización de este carácter de política económica, más allá del cooperativismo, como decía José María, más allá de... Entonces, hay otro reto también que yo veo. Yo no podría ser el coordinador del Consejo Nacional de Economía, entonces tendríamos que pensar en una o varias personas que tuvieran el ímpetu para decir, vamos a la asamblea, yo preparo la asamblea, la reunión y el orden del día y se empieza, ¿no? Porque si no, se concentraría sobre mí esa tarea y pues obviamente no es lo adecuado. Ya yo estoy contribuyendo con haber redactado este esbozo de proyecto, pero necesitamos hacer un equipo que pueda ser el comité promotor del Consejo Nacional de Economía. Que esta charla, pues que la tomemos como para reflexionar y podríamos hacer una segunda charla un poco más adelante invitando a algunas personas a que opinen sobre el proyecto, que sería el mecanismo. Y luego, después de esa reunión de opinión, pudiéramos convocar a una asamblea constitutiva o a una previa asamblea para en una segunda asamblea hacer la asamblea preparatoria, comité promotor, opiniones de los que han estado aquí en el seminario y asamblea preparatoria y asamblea constitutiva y empieza a moverse. Y ya constituido el Consejo Nacional de Economía, se ven sus vínculos con el CNPM, Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, con la Red de Universidades Alternativas, con el Consejo de Transformación Educativa, con el TUMIN y con otras organizaciones. Más o menos así es como yo pienso poco la ruta que estoy pensando ahora, ¿no? Pero Pati Hurtado quiere comentar. Adelante, Pati. Gracias, buenas noches para todos. Sí, estaba revisando precisamente en este momento el estatuto. Me quedé pensando en lo que compartió Humberto con relación al compromiso como valor. Y bueno, dentro del estatuto que tenemos como Consejo de Transformación Educativa, si bien no aparece como valor, lo tenemos considerado dentro de las capacidades esenciales. Y dentro de los principios básicos que rigen al Consejo de Transformación Educativa en este estatuto, también existen bastantes líneas donde podríamos precisamente considerar lo que Humberto acaba de compartir, que es esta parte de recuperar, ¿no? Ese enlace, ese vínculo entre lo que sería el Consejo y lo que se está constituyendo a partir de este seminario también, porque incluso se está pensando en una escuela como tal. Entonces, considero que sí hay varios puntos por ahí que podrían apoyarse unos de otros para consolidar acciones. Sobre eso era el comentario, Marco. Gracias. Muy bien, Pati. Hay que decir que Pati Hurtado es la coordinadora de organización del Consejo de Transformación Educativa. Entonces, es muy valioso que esté aquí también en este espacio como un preámbulo de lo que puede ser una articulación después entre los dos consejos. Entonces, pienso yo que con lo que han dicho en este momento, puedo yo, eso sí me comprometería yo con el compromiso que dice Humberto, a hacer una revisión, una mejoría en la redacción del anteproyecto. Y propongo hacer una sesión invitando a 4 personas a que den su opinión sobre el proyecto. Entonces, no sé si se pudiera asignar de una vez una fecha, Marce, a finales de septiembre o principios de octubre, mandarles el proyecto a estas 4 personas y no sé si se pudieran hacer incluso varias sesiones, un poco como lo estamos haciendo con los diálogos constituyentes,
Y considerando estos espacios, Marce, en que Sí. por alguna razón alguno de los invitados previstos no puede, y entonces aprovechar lo que sí es que la tendríamos que anticipar para invitar, a mí me gustaría invitar a Roberto Cañedo, a José Guadalupe Bermúdez, a José Guadalupe Armenta y a Enrique López a que dieran su opinión. Y luego a otros, ¿no? A los mismos de Cherán, y no sé si pudiéramos luego, porque no lo tengo así de inmediato en la memoria, que pudiéramos hacer una lista de todos los que han participado y a lo mejor hacer unas mesas redondas en torno al proyecto, no sé, 2 o 3 mesas redondas en torno al proyecto, luego hacer la reunión preparatoria de la Asamblea Constitutiva. Y eso se le podría ir poniendo fechas ya, haz de cuenta que las 2 o 3 mesas redondas fueran entre septiembre, octubre, máximo noviembre, mientras empieza a bajar todavía más el coronavirus, esperemos, y por ahí por enero, febrero, hacer la reunión preparatoria, y por febrero o marzo hacer la constitutiva del Consejo Nacional de Economía, ya con todo lo que se haya dicho en las mesas redondas, en la reunión preparatoria, y se va mejorando el documento. Y lo que sí, pues necesitaríamos estas personas que pudieran ser ustedes, encabezar este proyecto, porque yo no quisiera pues estar yo quiero contribuir, pero no quisiera estar teniendo la responsabilidad más directa, sino que yo contribuyo, y tendríamos que pensar quiénes, quizá con las mesas redondas pudiera salir, quiénes pudieran, y debiera de haber por lo menos, pienso yo, alguien del CNPM entre los impulsores. Pues habría que pensar en el COCOCO, en el CNPM, quién podría tener este papel de ser uno de los impulsores, de participar en lo que yo podría llamar el comité promotor del Consejo Nacional de Economía. Bueno, está la mano levantada Pati Hurtado, creo que la dejó levantada, ¿verdad, Pati? Entonces también la tiene Sí, levantada más bien no la bajé, gracias. Y Jesús quiere comentar algo. Está cerrado el micrófono. Ya. Cuando comenzamos con esto del Comité de Economía, del Consejo Económico, nos habíamos asignado, Marcela, José María y yo, a hacer una presentación, pero ya se nos adelantaron, hicieron las reuniones, nosotros nunca participamos, etcétera. Pero yo no sé si estén de acuerdo en que tratemos ahora, pues los mismos tres que estábamos asignados a hacer esta chamba, a reunirnos y tratar de definir primero lo que nosotros habíamos llamado el Consejo de Transformación Económica, antes de llegar al Consejo de Economía, ¿verdad? Sí. Para que ahí vayamos sentando las bases de lo que vamos a querer ya en el Consejo de Economía. No sé si estén de acuerdo José María y Marcela, y si alguien más se quiere sumar, pues encantados de la vida, pero que hagamos Zooms independientes para que trabajemos en esto, ¿verdad? Yo tengo un Zoom que podemos utilizar y no afectar a los programas que ya tiene AMAPSI, ¿no? Sí, pues muy bien. Entonces, yo propongo eso, no sé cómo la veas, José María, y cómo la veas, Marce, y si alguien más quiere entrarle, pues con todo gusto. Pero es que ya nos habíamos asignado esa tarea, pero nos quedamos fuera. Sí, porque fue muy rápido. Exactamente, Sí, nos ganaron y con lo de la pandemia ya no pudimos hacer nada. así es. Entonces, no sé cómo la vean José María y Marce, y alguien más si quiere también, y Bueno, empezamos a trabajar, nos ponemos fechas y todo. José María y luego Humberto. empiezo. A ver, yo creo que debería de participar en esto economistas, ¿no? Que tengan alguna opinión, porque la opinión de ellos es importante. Yo no soy economista,
metido en esto por esos motivos, ¿no? Pero bueno, pero sí es muy importante tener bien claro la opinión económica al respecto. Yo sugeriría lo siguiente. Yo estoy de acuerdo en participar también de alguna forma, etcétera. Pero ¿por qué no? En el COJOCO tenemos 3, 4 economistas, entre ellos Humberto, sería el cuarto, pero hay otros 3 economistas, hombre y mujer. ¿Por qué no nos dan chance de comentar lo del COJOCO con ellos el sábado? A ver si ellos, que son especialistas en economía, se deciden a participar en el Consejo Nacional de Economía, ¿no? Y por parte, porque yo creo que eso sería importante, que economistas estuvieran encabezando. Y podemos el sábado ya proponérselos, Humberto, Jesús y yo. Bueno, Jesús es un experto en cuestión económica, él estuvo mucho tiempo con mucha experiencia bancaria y él tendría que estar entre los organizadores de esto, ¿no? Pero ¿por qué no nos damos chance de ponernos de acuerdo el sábado para proponer a quienes estarían en esa promoción del nuevo Consejo Nacional de Economía, ¿no? Yo creo que para no desesperarnos y correr eso mucho, y nos daría chance también para hablar con los de Puebla y con los de Yucatán si quisieran participar en ese consejo. Y entonces eso sería muy importante porque se podría hacer algo así que inmediatamente se echara a funcionar de alguna forma en cuanto a organización se refiere, ¿no? ¿Cierto? Entonces ese era mi comentario al respecto, ¿no? ¿Cómo lo ves, Marce? Los otros Perdón, estaba Humberto primero y luego Marce. Humberto. Bueno, ¿sí está abierto? Sí. Sí. Bueno, yo nada más que yo me apunto con Marce, José María y Jesús para desarrollar la idea que traen, que en eso estamos involucrados. Y bueno, yo también estaría de acuerdo con Jesús de que antes tendríamos que tener un consejo de transformación de la economía, que es lo que pretendemos, porque si formamos nada más un Consejo Nacional de Economía en base a la economía neoliberal, pues va a ser muy difícil, ahora sí que vamos a seguir en lo mismo y no vamos a transformar la médula y falsedad de la economía de mercado. Y yo también les quiero anunciar y decirle a José María, ya lo han visto, que yo lo que menos soy economista. Nunca me gustó. Siempre desde estudiante veía que, pues que no era lo mío, que eran vaciladas. La ley de la oferta y la demanda, ¿cuál ley? Ni existe. Entonces, realmente yo como economista no me siento. Yo después estudié una maestría en administración de organizaciones, que es lo que más me gusta y es en lo que he enfocado mi trabajo. Y bueno, como profesional, yo sí, conozco muy bien y ahí a lo mejor yo puedo colaborar cómo desarrollar la economía rural en las comunidades de alta y muy alta marginación. Y ese era mi comentario que quería decir. Muy bien, Marce, ¿cómo la ves? Sí, muy bien, muy bien. Sí, yo con mucho gusto los apoyo. Pues yo tampoco soy economista, pero, o sea, estoy de acuerdo con José María que a lo mejor sí tendrían que participar pues los economistas, ¿verdad? Los especialistas, aunque finalmente pues vamos hacia al cooperativismo. Y en ese sentido pues sí sería más bien armar como un plan educativo, ¿no? Para los que no sabemos de cooperativismo, para poder aterrizar que finalmente, pues yo creo que la finalidad y el objetivo es crear cooperativas. Pero sí, con mucho gusto yo los apoyo, pues más bien no soy economista, tuve que meterme un poco en la economía porque hice un análisis del neoliberalismo para mi tesis de licenciatura y después me metí a la deuda externa. Hice un poquito de esto, pero pues no soy economista, pero con mucho gusto los apoyo.
Muy bien, gracias, Marce. Mira, aquí en Facebook, Alma Ortega Sobrevilla nos saluda, creo que ella está en Tamaulipas. Y Osvaldo Harris Muñoz dice algo muy interesante, dice, yo propongo que se cambie el término social, aunque dice que economía social, o sociales, ¿no? Como por comunal o comunitarias, dice Osvaldo Harris Muñoz en el documento, ¿no? Que presenté. Entonces, lo que yo estaba pensando es mandarles el documento a todos ustedes para que lo puedan reformular, rediseñar, podamos irlo rediseñando y con base en estos rediseños, si les parece bien, invitemos a especialistas como Roberto Cañedo, como José Guadalupe Armenta, José Guadalupe Bermúdez y a otros, Enrique López, para que nos den su opinión y empecemos a tener mayores referencias, ¿no? Antes de todo, Jesús Amosurute quiere decir alguna otra cosa. No. ¿No? Es que tiene levantada la mano, Jesús. Ay, sí, La manita. Ahí la tienes. Oye, nada más un favor, Marco. Ya desapareciste. Sí. Si nos lo puedes mandar este proyecto, pero a los correos electrónicos. Porque yo no sé pasar si me lo pasan al celular, esto no lo sé pasar al correo. O sea, no lo puedo abrir. Sí, ahorita lo mando. Gracias. Por correo lo mando ahorita para todos ustedes. Por el día de hoy, Marce, como ves, la próxima semana, no sé, podemos ir cerrando esto. Sí, claro que sí, doctor. Pues ponemos bueno, fechas para sí, la eso es lo primera mesa que, redonda, le ponemos fecha, ¿no? claro, doctor. A ver, permítame tantito. Bueno, a reserva que José María me estaba comentando en un correo que la persona que podría darnos una exposición serían las últimas 2 semanas de septiembre, si no me equivoco, ¿verdad, José María? No, después de la última semana de septiembre, o sea, en octubre. Ah, en octubre. Ah, bueno, entonces, bueno, pues para la segunda ronda del Consejo Nacional de Economía, pues podríamos ya considerar, bueno, a reserva de que hay una persona también que podría exponer aquí, pues tenemos todo septiembre, desde el 2, 9, 16, 23 o 30 de septiembre. Pues pongámoslo el 30, ¿no? 30. Redonda para que haya tiempo de que revisen el proyecto, contactemos a los invitados y los confirmemos para el día 30. Muy bien. El 16, pues me imagino que no va a haber, ¿no? Sí, pues sí, yo creo que no. Yo creo que va a ser día festivo. Es día festivo, de hecho, y entonces, pues yo creo que ese se va a anular. Para mí es un día común y corriente. Sí, pues sí. Sí, bueno. Y para muchos es un día común y corriente. Entonces, sería el 2. ¿No tienes todavía el invitado para el día 2? Todavía no, doctor. Estoy haciendo mis esfuerzos para invitar a un español que, bueno, finalmente ya no me contestó, pues yo creo que ya no creo que acepte, pero... ¿Por qué no invitamos a Humberto Pérez que nos hable sobre consumo responsable? Claro, pues si se anima Humberto, pues podría ser ya el, que es 26, pues ya sería el 2 de septiembre. Está bien. ¿Sí? Sí, acepto. Perfecto, Humberto. Pues ya nada más te molestaría con una foto y tu semblanza, si me la puedes mandar a mi WhatsApp o a mi correo, como tú gustes. Mi foto. Sí. Sí, deja ver cómo le hago, porque soy realmente un analfabeto en estas cosas. Entonces la foto y alguna, una semblanza que tú me quieras hacer. Sí, está bien. El sábado te podemos tomar la foto, Humberto. Órale. Bueno, por ahí subí una foto donde estoy con greñas y barba y me veo bien, me veo bien galán. Les voy a mandar esa foto. A ver si les gusta. Y esa me la sacaron unas sobrinas en una fiesta que yo no sabía todas esas maravillas que hace ya el celular, mano.
Ya me sacaron hasta como de marciano, de viejo, etcétera. Sí. Yo les puedo mandar esa foto, no se ve mal, ¿eh? Y Sí. podemos leer al inicio antes de la exposición de Humberto, propongo que se lea el capítulo de consumo responsable de la nueva Constitución y luego ya que venga la exposición de Humberto. Sí, está muy bien. Pero sería el Son jueves, como 5 ¿verdad? artículos. Sí, sería de hoy en 8, O sea, Humberto. sería dentro de este grupo de autogestión económica y cooperativismo, ¿verdad? Sí, sería Ya, para el seminario. sí. Ajá. No me vaya a ir al miércoles. No. No, Ya me quedó Sí. claro. Ya nada más si me mandas tu foto y la semblanza, como tú Sí. quieras, por correo o por WhatsApp. Lo veo, ¿no? Déjame ver cómo le Sí, hago. claro que sí. Gracias. Gracias. Son cinco artículos sobre consumo responsable, página 115 y 116. Sí. Y el nombre de tu ponencia también, por favor, Consumo Humberto. responsable, ¿no? Consumo Ok. responsable. Consumo responsable integral. Consumo Es responsable. lo que yo siempre he manejado. Ok. Perfecto. ¿Y Sí, Luigi Alvarado no se animará para el día 9? a ver si se anima. Me pasó Enrique el dato de una cooperativa que se llama Leibitz o no sé cómo. Hacen alimento deshidratado. Pues, Y es una bueno. cooperativa, está muy bien, ya hablé con uno de ellos, pero quiere que le mande más información. Así es que pues esperemos que... Igual saben que José María, estaría bien que los de Tepepan participaran, pero no sé si se puedan conectar al Zoom. Sí, yo me puedo conectar con el presidente de Tepepan y No, el fin de semana. ¿por qué no lo invitamos para el día 9 de septiembre? Para el día 9. Déjame Eh, anotar para Oye, preguntar. ¿sigue Gelacio? ¿Perdón? Que si sigue Gelacio como presidente. Gelacio, sí. Porque yo conozco bien a su mamá, he estado en su casa, y si quieres, si se te dificulta, yo lo puedo comunicarme con él, tú me dices. Cierto, yo te aviso. Bueno. Te aviso. Marco, una pregunta, ¿tienen constituciones ahorita ahí en Amapsi para ir a comprar? Sí hay. Sí, porque me están pidiendo del grupo del sábado, Qué bueno. 4 constituciones y yo necesito una. Excelente, sí hay todavía bastante. Bueno, entonces les caigo mañana o pasado. Ok, entonces, para el 9 estaría esta persona. Puede ser, Gelacio, deja ver. Ok. Tanto Humberto como yo vamos a intentar hablar con él. Ok. Y él se presentaría. Perfecto. El 9. El 9, muy bien. Entonces lo voy a poner. Perdón, ¿qué tema presentaría Gelacio para poderle decir? Sí, claro. Hay que preguntarle. La historia de la cooperativa Tepepan. Perdón. Sí, la historia de la cooperativa Tepepan. Ya. Historia de la cooperativa Tepepan. Correcto. Ok. Muy bien, pues ya Y ya tenemos entonces, 2, 9 y 30. Estás proponiendo sería para el 23, ¿no, Marce? Sí, doctor. Les voy a hacer esa propuesta entonces para que, a ver si ellos quieren el 23 de septiembre. ¿Lo de la cooperativa Tepepan sería para el 9? Sí, para el 9. Ya. Historia de la cooperativa Tepepan. Sí. Bueno, pues vamos a terminar la transmisión por Facebook. Les agradecemos a quienes nos siguieron por Facebook. Ya vieron aquí nuestro proceso organizativo interno. Y también la grabación la detenemos. Sí. Yo, Jesús.